Muy bien, queridos hermanos, estamos hoy día para algo especialísimo y es un culto de bautismo. Bueno, hoy domingo 24 de mayo 2020 y en realidad lo estamos haciendo un día antes, pero esta prédica es del domingo 24. Estamos en un momento muy especial aquí en la iglesia, en el local del templo, junto con Marcos Silva Lizano, mi sobrino, y ha sido un gozo inmenso, grandemente nos gozamos porque él dará el paso de obediencia del bautismo, así que participamos junto con él de esta alegría tan grande de Marcos, de bautizarse. En un momentito, cuando terminemos la predicación, entraremos al momento del bautismo. Vamos a orar, les invito a orar. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, en esta tarde, porque tu presencia está aquí con nosotros. Tú estás en medio de esta reunión, Señor. Te damos gracias por la vida de Marcos, Padre Santo. Y él, Señor, algunos años atrás ya te conoció, él es un hijo de Dios, habiéndote aceptado, Señor, anteriormente, pero esta vez él quiere tomar la decisión de bautizarse, testificando de esta manera su consagración a ti, Señor, como hijo de Dios, que ya es desde antes, pero ahora sí quiere tomar el camino de la vida cristiana verdaderamente. Oh Señor, bendice esta decisión de él de obedecerte y ayúdale a partir de ahora, Señor, a caminar en tu voluntad. No somos perfectos, él tampoco será perfecto, pero sí, Señor, comenzamos a aprender cómo agradarte, cómo seguir a Cristo. Aprenderemos a conocerte, Señor, en tu palabra. Y gracias por la congregación tuya, donde Él está entrando, Señor, ahora en esta iglesia que le da la acogida, donde todos nuestros hermanos verán esta grabación de su bautismo. Gracias te damos. Háblanos ahora por tu palabra, te suplicamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11, porque aquí nos habla de un caso muy especial que estaremos viendo, el trabajo misionero de Pablo el apóstol y sus compañeros en Filipos. Hechos 16, versículo 11. Y vamos a leer esta primera parte que dice así: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora viene su viaje misionero, el segundo viaje misionero, viene Pablo con algunos de sus ayudantes, los misioneros junto con él, y llegan a esta ciudad de Filipos, una ciudad importante en esa región de Macedonia. Ahora la estrategia de Pablo, fíjense, estamos en un imperio, el imperio romano del tiempo antiguo, donde cristianos simplemente no existía cristianos. Era la primera vez que alguien recorría el imperio romano para hablar de Cristo. Lo que sí había eran personas judías. Eso sí, en cada ciudad del Imperio Romano habían personas judías.
mucho tiempo atrás los judíos fueron esparcidos en el mundo, ¿no? Por desobediencia y en el mundo entero pues aún hay un dicho popular que dice, tú estás como judío errante. Tan famoso se ha hecho eso de que los judíos se han esparcido en el mundo, pero fue por la mano de Dios que llegaron a salir de su país. Dios los sacó, los castigó por desobediencia. Bueno, entonces en todo el Imperio Romano habían judíos, y ¿saben qué? Los judíos eran la semilla del Evangelio. Es como aquí, ¿no? En nuestros países de América Latina. Ha llegado acerca de la historia de Cristo. Todo el mundo en nuestros países, en América del Sur, conoce quién es Cristo. Bueno, teóricamente sabemos quién es. No lo conocen verdaderamente, pero todo el mundo sabe la historia de Cristo, cómo Él murió y la historia de que vino al mundo, todo eso. Al menos eso las personas saben, ¿no? Entonces, bajo esa semilla ya no es tan complicado hablarles de Cristo porque ya saben quién es Cristo. Entonces, eso hacía Pablo. Llegaba a cada ciudad romana y hablaba a los judíos. Empezaba con ellos, porque los judíos han sido el pueblo de Dios y siguen siendo hasta el día de hoy el pueblo de Dios. Y llegaba Pablo donde la primera manera de predicar era con los judíos, ahí empezaba. Y eso es lo que hace en Filipos también, ¿no? Porque la demás gente no tenían ni idea quién sería Cristo, ni el Evangelio, ni cosa por el estilo. Eran ciudades paganas y lo único que adoraban era ídolos y nada más. Pero sí, los judíos conocían del Dios verdadero, ellos sí. Entonces con ellos empezaban. Llegaron a Filipos. Y en esta ciudad no había sinagoga. En muchas ciudades romanas había sinagoga, pero el requisito era que hubiesen 10 varones, 10 cabezas de familia, 10 varones judíos mínimo para formar una sinagoga. O sea, tenían como un pequeño templo, una sinagoga donde se reunían los judíos. Ellos nada más, cada sábado se reunían para adorar a Dios. En Filipos no había suficientes familias judías, o no había suficientes varones judíos, entonces no podían hacer sinagoga, de manera que se reunían las mujeres judías, y no había sinagoga a la orilla del río. Eso es lo que había acá, fíjense, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora no dice si habían varón, tal vez hubo 1 o 2, pero se nota que la mayoría eran mujeres judías que creían en el Dios verdadero, no eran paganas, adoraban al Dios, al mismo Dios que nosotros conocemos, al único Dios. Ellas ya sabían de la palabra de Dios, no sabían que su Mesías ya había llegado al mundo, eso no sabían. Esperaban al Mesías, pero imaginemos, estamos en un tiempo antiguo donde las comunicaciones eran muy difíciles, muy lejanas. Ahora agarramos el celular y llamamos a Japón, a Rusia, lo que sea, en un instante. En ese tiempo las noticias demoraban años, a veces demoraban años en llegar las noticias de un país a otro. Entonces las mujeres no sabían, ellas esperaban al Salvador que Dios enviaría a este mundo, pero no sabían que ya había llegado Cristo. Y Pablo va donde ellas y les habla, el Salvador ya vino, y esta es la historia de nuestro Salvador. Él les habla, ¿no? Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios había preparado el corazón de Lidia. Fíjense, ¿no? Dios ya había preparado de antemano su corazón para creer en Cristo. Lo único que le faltaba a ella es que alguien le explique de la salvación en Cristo. Ahora les cuento un caso que recordamos mucho. Algunos hermanos que nos acompañaron, aquí el pastor Héctor también nos acompañó cuando iniciamos la iglesia de Chaclacayo en 1990. Recordamos mucho la vida del hermano Beto Ucañay, que ahora está en Argentina,
Beto y su esposa Zoila. Bueno, Beto él ya era creyente, su esposa no, y Zoila nunca había ido a la iglesia. Entonces en el año 91, cuando estábamos reunidos en el terreno que ya teníamos, un terreno cercado pero sin construir, hacíamos el culto debajo del árbol, hacíamos los cultos en el año 91. Entonces un domingo vino Zoila, Beto le trajo a su esposa, primera vez que venía a escuchar la palabra de Dios. Y cuando terminó el culto, como yo veía su interés, le pregunté, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo? Sí, me dijo, sí. Entonces le guiamos, tal vez fue mi esposa, ya no recuerdo, pero alguien le guió a Cristo y ella aceptó al Señor. Y inmediatamente, y después de eso, se me ocurrió preguntarle, ¿y usted no querría bautizarse si usted quiere seguir a Cristo? Sí, me dijo, inmediatamente dijo, sí, yo quiero bautizarme. ¿Y cuándo puedo bautizarme? Si desea, se puede bautizar ahorita. Yo le dije, sí, y sus ojos se abrieron de alegría. Yo me quiero bautizar ahorita. Entonces yo llamé a los hermanos que aún estaban conversando, hermano, no se vaya, nadie se vaya. Vamos a llenar el bautisterio. Era una poza en el suelo con lona de plástico y lo llenamos como media hora, así demoró para llenarlo. Y entonces la hermana Zoila se bautizó. Era la primera vez que venía a escuchar la palabra de Dios. No tenía ni siquiera ropa para cambiarse. Alguien le prestó ropa, creo, porque vino con una sola ropa y se mojaba al bautizarse. Bueno, pues dijo, contentísima la hermana Zoila. Ahora, de eso han pasado, fíjense, 29 años. 29 años han pasado. Y la hermana Zoila nunca se ha apartado del Señor. Ha sido fiel a Cristo desde ese momento. Y ese es el ejemplo bíblico. Acá también Lidia, ¿no? Dios preparó su corazón. Y cuando fue bautizada, verso 15, y cuando fue bautizada y su familia, fíjense, no solo ella, sino su familia, tal vez el esposo, posiblemente, ¿no? Bueno, tal vez sería viuda. No menciona al esposo, pero tal vez él. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vendedora de púrpura, era una mujer negociante, ¿no? Tenía un poquito de recursos. Un poquito tenía porque negociaba con eso y eso tenía lo suficiente. Entonces le dice, por favor, les ruego que vengan a posar en mi casa. Y nos obligó a quedarnos, dice, ¿no? Denme esa alegría de alojar a ustedes, a los siervos de Dios, en mi casa. Y se quedaron en su casa. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, pero el espíritu de adivinación no era de parte de Dios. Y esto se nota con claridad, porque luego Pablo le dijo, sal de ella al espíritu ese. No era el espíritu de Dios el que le hacía adivinar. Bueno, hay diferentes espíritus en el mundo y no hay que confundirnos, ¿no? Con que todo lo que sea estilo milagro venga de Dios. No. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando me dicen, ha sucedido tal milagro, este milagro, a ver, explíqueme por qué sucedió el milagro. Y yo les contesto, bueno, de que haya sucedido el milagro, no lo dudo. ¿Sabes qué? No lo dudo. Seguro que sucedió. No lo pongo en tela de juicio. El problema es de dónde viene el milagro. Ese es el problema. Porque Satanás tiene poder para hacer muchos milagros. Ese es el problema. ¿De dónde vino? ¿De Dios o del enemigo de Dios? Y el espíritu de adivinación en esta chica no era de Dios. Otra vez leemos, ¿ve? Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, lo que decía no era malo, ¿no? Pero el espíritu de ella no era de Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí se ve, no era un espíritu que venía de Dios, ¿eh? Y Pablo lo botó: ya no fastidies, deja de fastidiar, sal de ella. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjense, los amos de la chica, ¿no? Ella tenía hombres ahí que sacaban mucha ganancia de la chica y ellos pues se aprovechaban de eso. Y estos que vieron ya el espíritu salió de ella, ya no había adivinación, no había ganancia, se enojaron y tramaron algo contra Pablo. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense cómo Pablo y Silas, que era su principal ayudante, no hubieran imaginado en qué iba a resultar eso. Bueno, nunca sabemos los planes de Dios. Hace pocos meses, en enero, estábamos, como siempre, muy contentos, ¿no?, tratando de hacer la obra de Dios, y nadie hubiera podido imaginar a fines del año pasado, que comenzó la epidemia en China, nadie hubiera imaginado que eso se iba a convertir en una pandemia mundial y que acá mismo nosotros estemos viendo los resultados trágicos de la pandemia. ¿Quién iba a poder imaginar eso, no? Nadie sabe los planes de Dios, pero sí podemos confiar en Dios. Pablo seguía predicando, y mucho fruto de su predicación allí en Filipos, y de repente sucede algo. Esta muchacha fastidiaba a cada rato, en cada culto venía a fastidiar. No, miren, estos son hombres de Dios que predican la palabra. No, era cierto lo que decía, pero era un fastidio, no provenía de Dios ese espíritu. Entonces Pablo lo sacó, le mandó que salga, y como resultado los que sacaban mucho dinero arman un alboroto, los llevan a las autoridades, comienzan a calumniarnos que estos hombres han trastornado a nuestras costumbres y el esto y el otro, y qué más harían, ¿no? Juntaron a toda la multitud. ¿Y cuál es lo que resulta? Las autoridades vienen y entonces los azotan mucho, dice. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Ahora, los romanos eran bien crueles con sus azotes. Fíjense, es famoso eso de los 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque eran muy crueles al azotar, siempre daban 40 azotes. Pero ellos decían, al verdugo decía: tú cuentas los azotes, pero no cuentes 40, cuentas 39. ¿Por qué? De repente te pasas uno, entonces para que no seas injusto y le das 41, por eso cuenta 39, cosa que si te pasas ya igual son 40. 40 azotes menos uno. Le sacan el alma a la pobre persona con 39 azotes, y las espaldas estaban llenas de sangre. Dice que tenían en las puntitas pedacitos de hueso, y los pedacitos de hueso tienen punta, entonces un solo azote ya le sacan un montón de heridas. Imagínense 40 veces, después de haberles azotado mucho. Entonces lo guardan en el cepo, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No hubieran podido dormir de ninguna manera. ¿Cómo se podían echar encima de las espaldas sangrantes, llenos de dolor?
Pero ¿qué es lo que hicieron Pablo y Silas? Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren qué testimonio, ¿no? En lugar de quejarse, porque otra persona hubiera comenzado a gritar toda la noche, ¡ay! No puedo dormir, ¡ay! Ya no aguanto. Ese es un dolor terrible, imagínense esos un solo azote nomás ya es para sufrir, imagínense cuántos azotes. Y todavía en el cepo, ¿no? Los pies metidos en 2 agujeros ahí, y posiblemente las manos también, porque así hacían, pies y manos en el cepo, entonces estaban así encorvados, no podían dormir de ninguna manera, y con el dolor y todo. Pero ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían a medianoche. Pero hacían oración también, hacían 2 cosas, miren, ¿ven? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, las 2 cosas hacían, oraban y cantaban, y los presos los oían, no podían dejar de oír. Claro, ¿no? Claro, no dejaban ellos que duerman los presos los oían, dice, pero como testimonio, porque ¿quién puede cantar estando tan adolorido? Y ellos lo hacían, ¿no? Alababan a Dios, porque cuando uno canta, uno alaba a Dios. ¿Y cómo es esto? La victoria sobre el dolor, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios, esa es la actitud de un cristiano. Estad siempre gozosos, dice también Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Eso hacían, estad siempre gozosos. Aún en los momentos terribles, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ahora vemos al Señor Jesús, por ejemplo, antes de ir a la cruz, ¿no? La cruz era un sufrimiento terrible. La crucifixión era una de las muertes más espantosas que existe. Era como una tortura interminable, como morirse de a poquitos y de a poquitos hasta que por fin se moría el que estaba crucificado allí. Sufría asfixia porque para poder respirar no podía erguirse porque el peso del cuerpo no le dejaba erguirse para respirar, y por eso le ponían un taco abajo, un poco empujaba un ratito para poder respirar, pero luego se rendía y así colgado no podía respirar de nuevo, y si se subía para arriba los clavos de abajo le dolían. Todo un tormento terrible. Y vemos al Señor Jesús antes de ir a la cruz 3 horas orando, ¿no? En el huerto de Getsemaní, pidiendo a Dios, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, o sea, esa copa de muerte, pero termina diciendo más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una muerte espantosa la crucifixión. Y luego orando Jesús, le venían gotas como de sangre en esa agonía antes de ir a la cruz. Pero cuando Él termina de orar, está lleno de paz y de tranquilidad, porque se presenta donde Pilato después de unas horas, porque lo tienen a Jesús toda la noche ahí llevándole de aquí para allá, burlándose de él, y por fin se presenta donde Pilato, y cuando Pilato le ve, Pilato es el que está nervioso y no sabe qué hacer, y a Jesús está tranquilísimo delante de Pilato. De tal manera que Pilato se asombra y él sale y dice, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, ¿para qué me lo han traído acá? Y el Señor Jesús ahí tranquilo, sereno, tranquilo y en paz delante de la muerte. Porque ya le venía la muerte, de aquí un rato más ya lo llevaron a crucificar, pero tranquilo, con la paz de Dios. Ese es el auxilio que Dios nos da, y también con Pablo y Silas, orando y cantando himnos que los presos escuchaban, himnos de testimonio. Miren, les cuento el testimonio de conversión de mi abuelita. Mi abuela se llamaba Enmayita, y murió joven ella. Mi abuelita murió nomás a los 38 años de edad. Y eso es lo que mi madre me cuenta, mi tía también, que una de mis tías que también ya está con ella también me contaba el testimonio de la abuelita Enma.
El otro tío, el hermano de mi abuelita, le testificaba de Cristo. Ella no quería saber nada del Señor. Pero se enfermó, y se enfermó bien, bien fuerte, y también por eso que murió joven. Estando con esta enfermedad, venían para tratarle, imagínense, en 1940, esos años no había carreteras, venían de Monzón hacia Tingomaría, y de Tingomaría a Huánuco. De Monzón a Tingomaría no había carretera, entonces con caballo. Y venía mi abuelita, dice, en un caballo, pero llegando cerca de Cachicoto, el primer pueblo, ya ella dijo, por favor, ya no aguanto más, ya casi que se iba a caer del caballo por su debilidad, ya no resisto, vamos a descansar. Pararon en Cachicoto ya en la tarde, y mi tío reunió a los hermanos, porque ahí había hermanos en ese pueblo. Así que esa noche hicieron culto, y como mi tío había visto que mi abuelita no quería saber nada del evangelio ella, entonces él optó por ya no insistirle, y además como estaba bien enferma y muy débil, estaba en cama. Pero ella escuchó que hacían el culto, y entró ella solita, ya que no le invitaron, ella solita se entró, se levantó, cobró fuerzas, se sentó ahí atrás en el culto, y escuchó los himnos de los hermanos. Ahora, según el testimonio de mi madre y de mi tía, ella no esperó que termine la predicación, nomás con oír los himnos, solita vino adelante, se puso adelante, se arrodilló y comenzó a llorar de una manera muy fuerte, pidiendo perdón a Dios. ¿Saben lo que llegó a su corazón? Incluso antes, como digo, de escuchar la predicación, fue los himnos. Y así, esa fue la conversión de mi abuelita. Aceptó a Cristo, pero de una manera muy conmovedora. Estaba tan enferma ella, y primera vez que oía los himnos. Y solita vino. A partir de ahí, ella muy cristiana, una mujer muy consagrada. Los himnos tocaron su corazón, y también a los presos. Los presos hoy escuchaban estos himnos. Entonces, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Lo que pasaba es que, como decía, el Imperio Romano era tenía una ley muy cruel siempre, los romanos. Ese hombre que cuidaba la cárcel, claro, vivía ahí adentro él mismo, ¿no? Él cuidaba. Si se escapaba un preso, moría él moría, por haber dejado escapar un solo preso. Inmediatamente lo mataban al carcelero. Entonces él vio que se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron, dijo, ya estoy frito, mejor yo mismo me mato. Pero ¿qué pasó? Entonces dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién le enseñó qué significaba ser salvo? Nadie le había predicado, pero él escuchó los himnos y la oración de Pablo y Silas. Nadie le había enseñado, esto hay que hacer para ser salvo. Claro, él también pregunta, pero él ya sabía qué cosa es ser salvo, no sabía cómo ser salvo, pero sabía que existía una salvación. En el trance de muerte, porque ya estaba listo para matarse. Así era la ley romana, se escapó un solo preso, ¡pum!, a él lo mataban. Entonces él saca la espada y Pablo grita, Pablo clamó a gran voz, dice, no te mates, no te hagas ningún, todos estamos aquí. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que nadie se había escapado? A ver, esa pregunta. Nadie se ha escapado, dice Pablo. ¿Y cómo sabía Pablo si todo estaba oscuro? Y además él estaba en el fondo, en el calabozo de más adentro. ¿Cómo sabía Pablo? Pues Dios se lo dijo.
Dios se lo dijo. No te mates porque nadie se ha escapado. Y el carcelero dice, señores, que temblando, dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, ¿ven? Al fondo en el calabozo, de bien adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, no tenía por qué arrodillarse, ¿no? Nos arrodillamos ante Dios, pero él pensó que era así, se arrodilló y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué cosa esto que nadie en la vida haría eso? Lo azotan, está ya medio muerto, nomás con esos dolores y la sangre de la espalda, y en lugar de quejarse toda la noche, comienzan a cantar toda la noche y orando a Dios. ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué debo hacer yo también para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Fíjense, es importante eso, ¿no? ¿Con quiénes se bautizó Lidia, la primera creyente? Y cuando fue bautizada, versículo 15, y cuando fue bautizada, ¿qué más dice? Y su familia, ¿ve? Ahora, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Versículo 33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ven? Siempre con toda la familia, eso es bien importante. Un creyente, Dios le puede permitir que toda su familia sea salva en Cristo. Ahora, no siempre, pero uno puede interceder ante Dios por la familia entera. A veces los familiares demoran años enteros en conocer a Cristo, ¿no? Pero siempre la promesa de Dios es, tú y tu casa, tú y tu familia van a venir al Señor. Cuando Lot fue sacado de la ciudad de destrucción de Sodoma y Gomorra, ya era para la noche anterior, le dijeron los dos ángeles que vinieron, ¿tienes alguien más aquí? ¿Tienes familiares? Porque vamos a destruir al amanecer, esta ciudad va a ser destruida. ¿Tienes otros familiares acá para que sean salvos contigo? Y Lot le dijo, bueno, tengo mis hijas, mi esposa, pero tengo también mis yernos. Y ahora no se habían casado, pero estaban comprometidos para casarse, los dos, los novios, ¿no? Pero ellos, los ángeles dijeron, bien, sácalos a ellos también. Lo consideraron como parte de la familia. Avísales que ellos también salgan de la destrucción. Entonces Lot les avisa a sus futuros yernos y a los novios de sus hijas, pero ellos no le hicieron caso, lo tomaron como que se burlaba, lo tomaron a risa. Lot le dice, vamos porque la ciudad será destruida, antes que amanezca va a venir fuego de Dios a esta ciudad, tenemos que escapar. Y los yernos, lo mirarían, este viejito loco, ¿qué dirá? ¿Qué sueño habrá tenido, no? Pero a la mañana siguiente, a la hora que amanecía, los ángeles lo apuraban, lo jalaron de la mano a Lot porque se demoraba. Seguro preocupado, mis cosas estas, mis cositas, el otro. Lo jalaron, vamos, rápido, escapa al monte, no sea que perezcas. Y escápate y no mires hacia atrás. Y salió Lot, su esposa y las dos hijas. Los yernos no hicieron caso y ahí, cuando ya habían ido ya bastante lejos para librarse, entonces Dios envió fuego y azufre para destruir la ciudad completa, y ahí los yernos y todos los demás, eso. Bueno, siempre pasa así, los familiares a veces no quieren, tienen su corazón endurecido, pero lo que hace Dios es por medio de la oración, Yo tengo familiares, miren, que vengo orando años enteros por algunos familiares míos. Y sigo orando, no me canso de orar, porque yo sé que un día va a tocar el corazón de ellos. Recuerdo también el caso de mi querido suegro, ¿no? Muy recordado por mí, Paulino Silva Escobar, mi suegro. Cuando Fernandina y yo nos casamos, él no quería saber nada del Evangelio. Él tenía una idea muy, según su idea, no había nada de bueno en el Evangelio, ni tampoco en los creyentes, en los evangélicos. Pero pasaron varios años y
a veces yo le hablaba y llegó un momento en que le decía, no quiero que me hablen. Entonces ya, está bien, nosotros dejamos de insistirle, pues, y más bien seguimos orando en la casa, mi esposa, los niños también orábamos. Recuerdo que hemos ido cuando él estaba en el municipio, ahí cuando todavía trabajaba, antes que se jubile. Fuimos a visitarle una tarde y estaba ahí, como él cuidaba el municipio, ¿no? Ya no le dijimos nada, pero yo le dije, un ratito podemos orar. Ya. Entonces oramos en esa tarde y oramos por él, y él, bueno, ya tranquilo escuchaba, hasta que de verdad aceptó a Cristo. No fue fácil, pero él conoció a Cristo. ¿Y saben qué sucedió cuando él aceptó al Señor? Vino a su cuerpo una paz increíble, porque él sufría un poco de hipertensión. Cuando aceptó a Cristo estaba pero como un niño tranquilito, hasta en el rostro se le veía su tranquilidad, su descanso, y parece que se le desapareció el síntoma que tenía, eso de hipertensión, un cambio completo, ¿no? Y él de esa manera, pero varios años de oración por él. Y en muchos casos tenemos que orar por nuestros familiares. A veces ellos también aceptan a Cristo inmediatamente, como es el caso del carcelero de Filipos. Seguimos, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense, ¿no? Primero, claro, al carcelero le importaba un comino las heridas de estos presos que están aquí, ¿no? ¿Qué habrán hecho? Pues, ¿tú crees que por gusto le van a azotar así tan cruelmente? Hay que se infecte su herida, que nos importa. Primero, pero ahora él era un cristiano. Le habían dicho, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más, eso es todo. Cree en el Señor Jesucristo, nada más, y serás salvo tú y tu casa. Y entonces le hablaron la palabra del Señor, le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese, una vez más, tan importante, ¿no? A la familia también. Posiblemente había niños ahí, ¿no? No sería raro que hubiesen niños también, su esposa, sus niños. Y ahora entonces, ¿qué cosa hizo? En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Ahora sí, el resultado de su conversión a Cristo fue el amor en él. Luego, ¿qué más dice? Y enseguida, ahora fíjese, en aquella misma hora de la noche, bueno, a medianoche es que vino el terremoto. Entonces, supongamos que pasó, mientras él les explicaba la palabra de Dios, supongamos que pasó una hora, ¿no? Ahora, para curarle las heridas, de repente una hora más. Entonces serían por lo menos las 2 de la mañana. En aquella misma hora de la noche. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No esperó que amaneciera. Ahora, ¿cómo harían? No sé, pero en una cárcel en Jauja, cuando yo fui pastor en Jauja hace bastantes años, y había un hermano que tenía un ministerio en la cárcel de Jauja. Y claro, los creyentes estaban dentro de la cárcel, de la prisión, ¿no? El hermano amaba mucho hablarles a ellos la palabra de Dios, y él iba a diferentes cárceles. Entonces les predicaba, y había un grupo, una pequeña iglesia ya dentro de la prisión. Pero, y él me dijo un día, vamos a hacer bautismo, le invito. Ya vamos, muy bien. ¿Y cómo se iban a bautizar? No había poza. En el tanque de agua, pues imagino, no se podía, ¿no? Meterse al tanque de agua, no. En un cilindro, trajeron un cilindro. Y llenaron el cilindro medio lleno, entonces el preso entraba así, paradito el preso, y el pastor de ellos le agarraba del pelo y lo sumergía hasta adentro, y luego después lo sacaba. Es así, sean paraditos, se bautizaban en el cilindro, ¿no? Esa era la forma. Ahora en esta cárcel de Filipos, ¿qué sería, no? De repente había una poza de agua, tal vez, y
pero dice que en la madrugada, en aquella misma hora de la noche, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así como les he contado de la hermana Zoila, ¿no? Que no había traído ni ropa, no estaba preparada, pero ella dijo, yo me quiero bautizar ahorita mismo. Y eso es lo que debe haber en un creyente, porque la vida cristiana comienza con el bautismo y Dios es muy sabio en instruirnos así, de esa manera, hermanos. En algunas iglesias he podido saber yo que le dicen al creyente que está empezando, le dicen, bueno, algún día te bautizarás. Entonces el creyente piensa, bueno, yo ya he creído en Cristo, ya soy parte de la iglesia, me han dicho que algún día ya me bautizaré. Y de repente pregunta, ¿y qué debo hacer para bautizarme? Le dicen, bueno, tienes que seguir un curso de 3 meses. Bueno, ya, todos los domingos un curso de candidatos, y le llaman candidatos al bautismo. O sea, ni siquiera se sabe si llegará a bautizarse, ¿no? Candidato al bautismo. Tal vez le permitan bautizarse. Y le dan un curso de 3 meses. Termina el curso de 3 meses y ahora viene la entrevista personal. Los ancianos de la iglesia se reúnen, ahí solemnemente lo llaman al candidato al bautismo. Y el pobre hermano que recién empieza su vida cristiana, dirá, ahora qué cosa me dirán, qué me preguntarán, voy a entrar a un tribunal. Entonces le entrevistan los ancianos. Y de repente, si aprueba la entrevista, de repente, entonces ya no es candidato, ahora sí ya se va a bautizar. Porque a veces no le aprueban. No, le dicen de repente, parece que tú no estás muy firme en el Señor, así que no te puedes bautizar. Imagínense, esos son inventos de nosotros, de los hombres. Dios muestra otra cosa en su palabra. En realidad ellos se convertían y se bautizaban el mismo día, inmediatamente. Hay varios casos que yo les puedo mostrar en la Biblia. Entre ellos, por ejemplo, la primera predicación de Pedro, el apóstol, ¿no? Los que recibieron su palabra, 3,000 personas recibieron la palabra de Dios en un solo día. Y se bautizaron inmediatamente. Ahora yo pienso que de repente no alcanzó un día para bautizar a los 3,000, tal vez siguieron al día siguiente, posiblemente, pero si los 3,000 alcanzaba el tiempo, en un solo día lo hubieran hecho. Y tendrían que ir al río y bautizar, en bastantes hermanos ayudar en el bautismo de 3,000 personas. Es que así nos dice la Biblia. Ahora les voy a mostrar otro pasaje, ahí no, vamos a volver a Hechos, pero les voy a mostrar en Mateo capítulo 28. Ya, ahí dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora este es el momento final del Señor Jesús, es el último día con ellos aquí en la tierra. Y cuando le vieron, le adoraron. Estaba resucitado él, resucitado pero ya para ascender al cielo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, ¿no? Es el momento final del Señor, la última hora ya. Y les dice, todo poder me ha dado el Padre en el cielo y también en la tierra. Por esta razón, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿de qué manera es hacer discípulos? Primero, bautizándolos. Ahí empieza el discipulado. Ahora, claro, se bautiza el que ha creído en Cristo, ¿no? Además, una persona que no ha creído en Cristo, no le vamos a decir, quiere bautizarse, porque él va a decir, ¿qué me pregunta usted? ¿Yo qué tengo que ver con el bautismo? El que ha creído ya en su Salvador, sí va a decir, sí, yo quiero bautizarme, porque yo ya he creído en Cristo. Entonces, comienza la vida de un creyente así, bautizándolos. Y de esta manera exacta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la Trinidad. Luego, versículo 20, miren el siguiente paso, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
O sea que el primer paso es el bautismo. El segundo paso es la enseñanza. Entonces, no es al revés, como en algunas iglesias dicen, bueno, tú no te puedes bautizar porque todavía no entiendes nada de la Biblia, entonces tienes que seguir un curso mínimo de 3 meses. Y eso, de repente más, pero bueno, vamos a ver, el mínimo, un curso bíblico de 3 meses. ¿Por qué? Porque tú todavía no sabes casi nada de la Biblia, por eso. Tienes que aprender. Ya cuando aprendas, recién te podrás bautizar. Y eso, vamos a ver. Pero el Señor dice que es al revés. ¿Cómo empieza la vida de un discípulo? Bautizándose. Y en segundo lugar, después del bautismo, enseñándoles. Ahora sí, no termina con el bautismo, sino empieza su vida cristiana. Ahora sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, enseñándoles. No termina tampoco con el bautismo. Con el bautismo empieza la vida cristiana. Pero la vida cristiana continúa, ¿de qué manera? Con el aprendizaje bíblico. El aprendizaje bíblico. Y nosotros tenemos que enseñarles. Bueno, rapidito volveremos ahora sí a Hechos. No sé si lo marcaron, pero volvemos rapidito a Hechos capítulo 16. Y ya, ahí dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y muy posiblemente habían niños ahí. Por eso también a veces algunos niños se bautizan aquí en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿desde qué edad puede un niño entender que Cristo le ama? ¿No? De los 3 años, 5 años. Yo creo desde los 3 años ya entiende que Cristo le ama y que él puede aceptar a Cristo. Muy tierno un niño puede entender. Un bebito no, porque, claro, el bebito no tiene conciencia de nada, pero un niño pequeño sí. El Evangelio es tan sencillo que un pequeñito puede entender que Cristo le ama y que él quiere aceptar a Cristo en su corazón. Eso es todo. Entonces, por eso a veces se han bautizado algunos niños acá. Y lo pueden hacer si de verdad han aceptado a Cristo. Y versículo 34. Y llevándolos a su casa. Ahora fíjense, miren. Dejó la cárcel el carcelero por un rato. Y llevándolos a su casa, a la casa de él, les puso la mesa, el desayuno, ¿no? Seguro, a las 4 de la mañana, por ahí. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el producto del bautismo cuando un creyente nuevo empieza en el Señor. Así empieza la vida cristiana. De una manera grande y regocijada. Yo acepto a Cristo. Recuerdo una vez en una iglesia ahí, yo estaba de visita en una iglesia en Estados Unidos, y un hermano se bautizó, entonces el pastor le preguntó antes de bautizarse si él había aceptado a Cristo y quería bautizarse, y él espontáneamente, nadie le dijo que haga, pero él dijo, sí, juro, dijo, así dijo, sí, juro que yo quiero bautizarme. O sea, lleno tanta alegría había en su corazón que él dijo así, ¿no? Yo quiero bautizarme, yo quiero seguir a Cristo de aquí en adelante. Eso es el gozo que hay en un creyente que sigue al Señor empezando de esta manera. Vamos a terminar este momento en oración. Gracias, Señor, Padre bendito, por esta tarde tan llena de gozo, Señor, por la vida de Marcos, que es un hijo tuyo, Señor, desde el momento en que él te conoció hace ya algunos años. Pero ahora este es el momento de que él quiere consagrar su vida para ti, Padre Santo. Te pedimos por su familia también, su mamá, sus otros hermanos, Señor, que un día también llegue a la vida de ellos tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a poder guiarle, enseñarle tu palabra, como dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ayúdanos en el resto de este año, Señor, que es muy posible no podamos hacer cultos todo el año, pero haremos tal vez células en hogares o un culto unido por el celular o algo así. Danos sabiduría, cómo lo podamos hacer, Padre Celestial. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares. Bendice a los que están sufriendo, Señor, la enfermedad, aflicciones. Te damos gracias porque estás ayudando a recuperarse también la hermana Consuelo.
y también rogamos por otros creyentes, Señor, en diferentes lugares que sufren mucho, Señor. Ayúdales, tu auxilio esté con ellos para sanarles. Te bendecimos, te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.